Bienvenidos estudiantes del proyecto de Aula Costos 2. Este video surge con el fin de orientarlos acerca del reto 2. Para iniciar con él, vamos a empezar con la lectura de la tarea que se encuentra en Moodle, donde nos indican qué es lo que vamos a hacer específicamente en este reto. Siempre que vamos a iniciar con los retos es importante leer la guía general y leer las indicaciones específicas de cada uno de los retos. Este reto 2 consiste en empezar la elaboración de 9 órdenes de producción que no vamos a terminar en este reto, sino que vamos a terminar junto con el reto 3. ¿Qué pregunta buscamos responder en este reto? Es ¿qué información necesitamos registrar en las órdenes de producción cuando éstas combinan el método, valga la redundancia, de órdenes y el método de costos por procesos? Vamos a partir de que ya tenemos el Excel que se entregó del reto 1, donde estaban las fichas técnicas, y a eso se le va a agregar la base de datos de orden de producción. Lo primero que nos dice es que debemos crear los títulos. En este caso vamos a crear los títulos para las columnas de las generalidades, donde decimos código de la orden de producción, fecha de inicio de la orden de producción, fecha de finalización, código del producto, nombre del producto, estado de la orden de producción, es decir, si con el momento del cierre del periodo se encontraba abierta o cerrada, código del área de responsabilidad, nombre del área, nombre de la actividad, unidades producidas en esa orden de producción, número de lotes que se necesitan para lograr cumplir con esas unidades de la orden de producción, categoría de la actividad, que eso lo vimos para la primera entrega, es decir, si se trata de una actividad de lote o es una actividad unitaria, elemento del costo, cuándo se consumió el recurso que estamos trabajando, el mes del consumo del recurso, código del recurso, nombre y comportamiento del recurso. Esos datos los encontramos acá en esta primera parte, entonces tenemos un código de la orden, el código del producto que vamos a fabricar, el nombre de ese producto, cuándo se inició esta orden de producción, cuándo se terminó, el estado y así sucesivamente encontramos todos los datos de las generalidades. Con tener los títulos ya cumplimos este primer punto. Luego en el segundo punto nos pide crear los títulos ahora para el componente de cantidad. Entonces vamos a tener un componente de cantidad estándar que puede ser de materiales, o sea, una cantidad estándar total, horas estándar total, nivel de operación estándar, cantidad estándar total para cada una de los recursos, dependiendo del elemento del costo. También vamos a tener el componente de la cantidad real y la unidad de medida de esa cantidad, que se logra al poner acá cantidad estándar, cantidad real total y la unidad de medida. Luego, en el precio, entonces vamos a tener el componente de precio estándar, que dependiendo del elemento del costo, puede ser precio estándar, salario estándar, tasa variable estándar, tasa fija, precio estándar de la subcontratación. Y tenemos también el precio real, que también agrupará todos los conceptos, en este caso los reales, y la unidad de medida, que se cumple acá poniendo precio estándar, precio real y la unidad de medida. Finalmente vamos avanzando. En el cuarto encontramos que vamos a calcular los costos de producción. Vamos a calcular el costo estándar fijo total, costo variable, costo estándar total y el costo real total. ¿Por qué el costo real total no tiene esa clasificación de fijo y variable? Cuando se trata de costos reales es muy difícil hacer la separación de, bueno, ¿qué de esa parte del costo que se ejecutó fue fija o fue variable? Es muy duro de determinar, por lo que solamente vamos a tener el total del costo real total. Y las variaciones. Entonces vamos a tener variaciones del componente de cantidad, del componente de precio. Vamos a determinar si la variación es inventariable o no, que aplican el concepto de cantidad. Y si se trata de una variación desfavorable o favorable, que se crea acá con estas variación del componente de cantidad, de precio, si se trata de una variación inventariable o no, en el caso de del componente de cantidad, y si es desfavorable o favorable cada una de esas variaciones. Con tener esta estructura, entonces ya se cuenta con toda la primera parte de este reto. Ahora,
Cuando ya tengamos todos esos títulos, hay que diligenciar la información en las filas de cada una de esas órdenes. En este video vamos a desarrollar una sola orden, ¿cierto? ¿Qué vamos a llenar? Vamos a llenar el punto 1 y 2, ¿cierto? No vamos a llenar las cantidades reales. También que podemos llenar, que es sencillo y también lo voy a trabajar en este video. Vamos a diligenciar el componente de precio estándar, la unidad de medida del componente de precio y también podemos calcular ya el costo estándar, tanto variable como fijo. Ahora, vamos a tener en cuenta otras indicaciones, que todas las columnas de código son datos, ¿cierto? Y entonces esos códigos los podemos traer de las bases de datos donde están o de las mismas fichas técnicas, ¿cierto? La columna de unidades producidas de la orden es un dato que nos inventamos, ¿cierto? Como les gusta a ustedes que se les diga, pero no pueden terminar en cero, es decir, usted no puede producir 20.000, usted puede producir 20.001, puede producir 20.057, pero no 20.060. Es muy importante que recuerden que el mes a costear es octubre. Y a pesar de que costemos octubre, pues la idea es tener inventarios iniciales y finales, por eso van a tener dos órdenes de producción que arrancan, digamos, con sus primeros procesos en septiembre y que los terminan en octubre. ¿Ya? ¿Para qué? Para evaluar ese comportamiento del inventario inicial. También vamos a tener dos órdenes que arrancan en octubre, pero no se van a terminar en octubre, sino que sus últimos pasos se hacen en noviembre para conocer el tratamiento de el inventario final de producto en proceso. Y el resto de las órdenes, es decir, 5 o más, lo que ustedes deseen, comienzan y se terminan, acá tengo un error, en octubre, ¿cierto? Entonces, finalmente, ¿qué vamos a costear? Vamos a hacer todo el costeo de octubre. Y es muy, muy importante para la valoración de las órdenes que todas las actividades de un área de responsabilidad se realicen durante el mismo mes. Es decir, si yo tengo mi área de preparación, que todas las actividades de preparación se hagan durante el mismo mes. Es decir, si empezó en septiembre, que todas las de esa área se hagan en septiembre. No dejar mezclados pedacitos del mismo centro de costos en 2 meses. ¿Por qué? Porque eso implicaría más trabajo al momento de hacer la valoración.